le hemos propuesto, lo cual ella aceptó de manera muy amable, muy gentil, muy amorosa, el abrir un programa dedicado por completo a la reflexión sobre la importancia del mensaje del sufismo. Y pues, Lupita, antes que nada, muchas gracias que tomas esta iniciativa, y que también comentarles que Lupita pues participa en una escuela, se llama Tarika, una escuela sufi Mevlevi. Son diferentes familias, ya les comentaremos más adelante, que fueron todos fundados después del siglo XIII allá en Turquía, y que pues es el perfume, es la parte mística del Islam, y que pues en México tiene una presencia desde luego pues ya desde los años 60, 70, por diferentes cabezas que fueron a Turquía y vinieron a México, y pues una de esas cabezas precisamente realiza la línea del sufismo Mevlevi, el cual yo participé hace ya muchos años, y también eso nos unió porque la otra cabeza, Mevlevi, también pues la conoció Lupita. Así que antes que nada, bienvenida, muchas gracias por sentir y pensar el tener en Mundo Holístico un programa dedicado por completo al mensaje filosófico, amoroso y práctico, porque son las tres que tiene el sufismo. Muchas gracias y salam aleikum. Aleikum assalam. Said, pues, ¿qué te puedo decir? Es para la Tarika Mevlevi de México un placer estar aquí en mi presencia pequeña. En realidad, hablar de sufismo es enorme. La intención es acercarnos desde una visión respetuosa, sí, que englobe todos los aspectos que podamos abarcar. Sí. El sufismo es, como bien hablaste, un perfume. Sí. Es un perfume que irradia, que baña todo y que está en comunicación con todo lo otro. Esa es una de las características particularmente de Mevlana, nuestro maestro, que da nombre al grupo Mevlevi, sí, justamente. Jalaluddin Rumi. Así es, su nombre es Jalaluddin Rumi, y que bueno, es el que fundamenta, el que le da un ordenamiento a todo lo que va a ser la práctica del giro sufi o giro derviche, como se le conoce. Por ahí lo podemos ver en esta imagen, muy conocida seguramente por varios de los seguidores de Mundo Holístico. Estas figuras con sus grandes ropas blancas, ¿no? Sí. Estas faldas que te también conectan. se les dice derviches. Derviches, así sí. Es, dervish. Por ahí estaremos hablando, estoy preparando un programa justamente que hable de estas raíces, de lo que desde la palabra misma a qué nos conecta. Y bueno, pues el esfuerzo, la verdad yo estoy muy agradecida porque Mundo Holístico se ha mostrado muy generoso, realmente muy generoso con nosotros, conmigo en lo particular. Quiero agradecerte a Rose, a ti, Said. Estuve hace unos días en Esencia Femenina compartiendo un poco y realmente nos faltó tiempo. Es un mar realmente lo que tenemos acá, y un mar que comparte con otras culturas. Por eso realmente este espacio lo estamos viendo como un espacio de apertura, no solamente hablar del sufismo, sino conectarlo con otras tradiciones ancestrales. Exacto, ese es el sentido. Pues mi papel aquí esta tarde, se alegra mi corazón de primero darte la bienvenida. Muchas gracias. Porque pues es hermana de linaje de una escuela muy antigua. Estamos hablando de la Edad Media, allá en Turquía, de un personaje sui generis que fue para todos considerado, antes que nada, más que un sabio, un enamorado del amor de Dios y a Dios mismo, que fue Jalaluddin Rumi. Y era un personaje complejo porque todo lo que ocurría alrededor de él era la devoción y la experiencia de la unidad o de la unicidad con Dios, y desde luego con la cadena de la sucesión de estas cabezas del linaje a partir de la maravillosa experiencia luminosa
del profeta Mohammed, bendito sea, quien pues es la continuidad también de la antigua tradición abrámica, en la cual Jesús el Cristo también se manifestaba 600 años antes, en donde el magnífico texto del Corán que le fue revelado al profeta Mohammed en una cueva, en una sola noche, le da un lugar de manera portentosa y muy definitiva al linaje de Jesús, al linaje de María, a el encanto y la fuerza de Moshe, que es Moisés, es decir, respetando por completo esta cadena de conexión luminosa con lo que es denominado Allah, que es la unicidad del Creador y que el que sostiene toda la creación, independientemente de cómo se le llame, ¿no? Así es. Entonces, pues hablar de sufismo es hablar del Islam, y hablar del Islam es hablar del maravilloso mensaje y la vida del profeta Mohammed, bendito sea, que tiene pues en el devenir de la conexión con Dios pues una fuerza inaudita a partir del año 600 después de Cristo. Entonces sí, definitivamente no hay sufismo sin Islam. Esto también hay que decirlo, porque también hay un sufismo muy light que se va casi pues a solas con las escuelas místicas, que se vuelve algo así medio místico y esotérico, pero hay que decirlo desde el esfuerzo del sufismo andaluz en España, se hace un acento muy importante para que todo sufí sea recibido por el espíritu y el mensaje del Islam, y que de alguna manera pues es la fuente inagotable de este estado de conexión con Dios que ha traído a la tierra el profeta Mohammed. Así que pues es una visión muy clara la que hay que otorgar, la que hay que dar, en tanto que pues esta experiencia se compartió de una manera fundamental y que se ha ido transmitiendo generación por generación sin romperse del 600 para acá. Pues estamos hablando de una tradición que tiene 1400 años, y con Mevlana, que es al que tú te refieres, pues es un poco más reciente, pero un poco son 700 años, ¿no? Entonces sí es algo raro, distante, desde México, el observar, el sentir, el hacer contacto con esta expresión, que es una de las más puras del planeta y que tienen la fortaleza de un texto de revelación que es el Corán, y que de alguna manera pues sostiene miles y millones de seres humanos hoy en diversas partes de la tierra. Pues se ha discutido mucho si es la primera o la segunda fuerza espiritual en el mundo, pero pues no es este el espacio para saber si lo es el cristianismo o el Islam. En realidad es una de las tres más importantes, entre ellas el cristianismo, el Islam y el budismo, que son las cabezas de los más importantes linajes en el planeta, y pues así queda, ¿no? Como esta expresión pura de esta gran enseñanza del profeta Mohammed en el 600, que naciera en Medina. Así es, y es muy interesante esto que dices, porque estamos ante tradiciones que nos están hablando de un texto, de un libro revelado, ¿no? Así es. Estamos hablando de tradiciones del libro, estas que devienen en las religiones, o las tres grandes religiones que ubicamos en clase de historia que nos dieron. Sí. Pero estamos hablando de revelación, de conexión. Sí. Y es fenomenal y es maravilloso hablar de esto, porque si yo me refiero a Mevlana, ¿no? que va a brevar justamente todo lo que es el Islam, desde luego es lo que le toca vivir por la zona, por el tiempo que él está sobre la tierra. Sí. Él también tiene unas revelaciones, ¿no? Y justamente en este estado de exaltación, de giro, porque él va a instaurar el giro en él mismo, él va a girar, va a entrar en esos estados, y va a empezar a recitar, y va a generar lo que conocemos como el Mesneví,
Masnaví, a veces lo llaman también, que es su texto, y que es el texto que nosotros trabajamos como practicantes de la rama Mevlevi. Es ese texto, es el Mesneví, uno de los textos revelados también, que nos pone en contacto. Y es muy interesante, y ya cuando uno se adentra en él, ver que es un texto que guarda muchísimas referencias, desde luego al Corán, pero también a la Biblia. Sí, ¿no? Sí. La presencia de Moisés es muy fuerte. Es fuertísima. En Mesneví, hace alrededor de una semana, 2 semanas, estuvimos con uno de los textos, de estos textos posteriormente hablaremos del Mesneví en un programa específico, hablando de cómo está constituido. Estábamos ante una lectura sobre Moisés, en un texto que uno pensaría está más ligado con la tradición islámica. Bueno, se ha mencionado a María en el Mesneví también, es decir, son textos que te conectan, porque han sido revelados, porque en su estructura, si bien tienen una estructura como fueron escritas, ¿no? Con versos y demás, una serie de digamos, lineamientos de tipo estructural, te llevan a algo más. La lectura, me parece que en cualquiera de estos textos, obedece muchas capas. Podemos tener una lectura por encima y ver que es un cuento, una anécdota, quizá una fábula, simplemente. Pero mira, es ahí donde encuentra una dimensión importantísima el mensaje de Rumi, encontrándose en medio de una lucha campal entre las diferentes fuerzas tribales, que son los herederos del mensaje de Mohammed, que siempre ha habido esta intención de proclamarse la mano directa del profeta, ¿no? Sunitas, chiitas, etcétera. A lo largo de las generaciones han mantenido esta tensión de alguna manera. Sí, es una tensión. Pero luego también, estando rodeados en Medio Oriente por estas manifestaciones que son una herencia de la tradición de la India, en donde también se da y se tiene una fortaleza muy antigua. Sí, hay una conexión por las épocas enorme, ¿no? Estamos hablando también del Imperio Persa, los selyúcidas. Es adentrarse. Y después la tradición zoroastriana, precisamente. Justamente. Entonces, estando en medio de esta efervescencia, de este constante efecto de tensión entre la manifestación zoroastriana, la manifestación cristiana, la manifestación hindú, la misma manifestación del Islam, dice Rumi, espérenme tantito. Creo que el mensaje más importante que debemos de revelar y reencontrar es el corazón que ve la totalidad o la unicidad, y a eso se le llamó tasawuf. Y esta experiencia que él insiste es desde su primera convocatoria: ven aquí quien quiera que seas, pero ven. Ven, un adorador del fuego, un incrédulo incluso. Así es. No importa, nuestro teque no es de desesperación. Me parece que está invitando a esa parte tan vulnerable del ser humano, que todos evidentemente tenemos, pertenezcas al grupo que pertenezcas. Exacto, a la tradición que tú quisieras honrar y dedicar tu esfuerzo espiritual. Yo creo que por eso este Mesneví es una obra que ha sido traducida en los últimos 200 años en una muy buena cantidad de idiomas y que le da la vuelta al planeta. Y hoy por hoy este mensaje de la revelación de la unicidad del ser, independientemente de tus raíces, de tu propia tradición, hacen que se encuentre el Islam en una manifestación universal. Así es. No sectaria, no directamente relacionada con un aspecto particular, sino encuentra ese perfume de la revelación universal del Islam, que también hace mucha falta, porque cuando tú colocas un punto de vista demasiado fundamental, entonces
desconoces otras expresiones amorosas de profetas que devienen de un solo tronco, que es el tronco de la familia humana. ¿Cómo podemos desconocer a la familia humana si no ha surgido de un solo tronco? Sí, no. Los textos antiguos han hablado de manera muy portentosa de la Génesis. En la tradición maya estás hablando del Popol Vuh. En la tradición anahuaca, teochichimeca, estás hablando de los 5 soles. En el mismo cuerpo de la tradición abrámica, que conecta con la tradición antigua persa, estamos hablando del paraíso, del Génesis. Entonces, ¿en qué momento se pueden desarrollar atributos tan locales, tan regionales, cuando somos el tronco de la familia humana? Y yo siento que ahí Rumi adquiere en este texto, que es prácticamente su entrega más sublime, el mensaje que hoy necesita el mundo, y por eso tiene mucho sentido volver a revisar el sufismo bajo este concepto tasawuf, la totalidad del ser, o el absoluto en la totalidad. Pero ¿desde dónde lo podemos ver? Con los ojos del corazón. Fíjate qué interesante, ¿no? Sí, completamente. Él lo que te invita es a que experimentes desde el corazón. Sí. Es muy consciente y claro que necesitamos la racionalidad para poder llegar a estos textos, pero no quedarnos en ese nivel. Él lo que te invita, y ahí es donde entra el giro, sí, de manera muy fuerte. Porque tú vas a tener la experiencia de una lectura, que puede ser lo compleja que sea. Tu mente se va a abrir a eso o no. Sí. Pero no se trata de quedarnos ahí, se trata de practicar. Sí. Hay un sentido de llevar esto a la práctica todo el tiempo, a la práctica misma de lo que es el giro, porque sí, el giro también se le... hay una parte muy hermosa que me encanta, visualizar el giro como una especie de martilleo en el corazón, como poner a tu corazón a latir, pero desde otro lugar, llevarlo a una especie de crisis misma, sí, para que entonces ese corazón, que probablemente esté ya lleno de mucho herrumbre, de mucho polvo, sí, se empiece a mover, y entonces se habla de girar con el decía corazón. mi Sheikh Yassin Burham, que fue quien nos transmitió aquí en México esta maravillosa enseñanza y conexión, porque pues él estuvo en Turquía y también tuvo la suerte de tomar la mano de esta familia Mevlevi. Decía que al girar cambiamos el punto de gravitación de lo que es la percepción del hombre. Cuando no giramos, automáticamente el punto de gravitación se va hacia el ombligo. Y cuando se hace el giro, tú bien lo sabes, el punto de gravitación sube y se instala justamente a la altura del corazón, y más pues por la posición de las manos, pero nos hace que la personalidad se rinda hacia el punto de percepción central, que es el corazón. Sí. Porque cuando uno se estaciona, uno cree creando una idea de uno, pero solamente es creer. Porque exacto, cuando tú cambias la percepción, vuelves a crear otra cosa. En cambio, girando tarde que temprano, cambias la gravedad y llegas a experimentar el que generas un punto de percepción que tiene que ver mirar con el corazón, que es justamente Tasawuf, lo que contiene esta revelación de la totalidad, ¿no? Eso me parece que es algo que hace a la práctica, como muchas otras, algo completo. Uh-huh. Porque tienes un aspecto que va a nutrir tu mente, tu intelecto. Tu intelecto, que hay personas que están más giradas hacia esa parte, algunas quizá no, pero no te deja ahí, te dice, bueno, pero muévete, ¿no? Porque en realidad el moverte, el practicar una disciplina que te va a llevar a extremos de preguntarte más cosas, pero sí, no de preguntarte desde la razón, sino desde el corazón, porque te empiezan a cambiar cosas, te empiezan a ocurrir cosas, empiezas a experimentar cosas. Sí. En el momento del giro y posterior al giro. Sí. ¿No? Entonces, esa experiencia muy vívida, muy en mí. Ponos musiquita si quieres. Me parece que eso es lo que le va a dar sí,
esta dimensión, apertura, esta dimensión que sale de nosotros, ¿no? Y entonces el giro, que además lo haces con otros compañeros que también están girando contigo, sí, que ese es como otro aspecto. Sí. Hay una parte en la que quiero referirme al girando en el Semajane, sí, que será una de las partes que tendremos acá en el programa. Sí. Voy a hablar justamente de estos aspectos de índole quizá más técnico, pero que tienen esta conexión con una realidad que es de movimiento del corazón, sí, y de la mente. Sí. Sí. ¿Cuántos años y milenios han transcurrido en términos de las confrontaciones que causan las diferencias por la percepción, creyendo que la experiencia que cualquiera tiene, que es muy respetable, deba ser impuesta y única? Claro, no la hay. Es una experiencia. Y eso a lo largo de las generaciones, si quieres, bájale tantito, Karina. A lo largo de las generaciones ha generado la guerra en el planeta de manera continua desde milenios. Sí, y no para, porque las confrontaciones más importantes son las confrontaciones por las creencias. Son las más fuertes. Son las más importantes. Son las que pueden de verdad acabar con imperios, ¿no? Así es. Pero también con las relaciones humanas en un nivel menor. Uh-huh. Me parece que ahí es donde tenemos que poner el ojo. Sí. ¿Qué me pasa a mí con el... Y en eso el girar es demoledor. ¿Qué me pasa a mí en una circunstancia de giro cuando tengo compañeros a mi alrededor? Y que yo estoy en una posición de perder literalmente el equilibrio, ¿no? Estoy girando. Sí. Te confronta. Te hace preguntarte después de... Porque además hay un diseño de lo que es propiamente la ceremonia, que se llama Mukabele, en donde vas ascendiendo. Son 4 momentos en los que vas a ir desde un plano más, ubicándote en lo que es propiamente el giro, el semajane, como le llamamos, el lugar, y vas ascendiendo para llegar a un cuarto selam, como se le conoce, uh-huh, en donde ya no eres tú, ya no estás aquí. Es decir, estás aquí, pero lo que está girando en ese momento es otro espacio. Es otro espacio. Y pareciera que es... Yo recuerdo mi sheikh Max Olivares decía, cada mukabele es una flor, refiriéndose a que en ese momento los giradores construyeron esa flor que es única, irrepetible y que, bueno, es hermosa y fragante. Sí, hay una expresión que nos regala el concepto sufi de la unicidad en el momento de crear el círculo. Crear el círculo con el sheikh al centro, que tiene una expresión de color negro que representa el punto de conexión de todo lo que acontece alrededor de. Si el sheikh no abre e inicia el movimiento, nadie lo hace. No. Entonces es el sistema solar precisamente, y además el otro personaje, que es la luna, juega en este papel de la dualidad, el que tiene más libertad, etc. Entonces estas formas de expresar que recuperamos, porque aquí hay otro concepto importante, que es la remembranza, recordar que somos parte de un tejido de la vida, donde nadie puede ser la semilla más importante de la espiga. Decía Rumi que todos los caminos llegan a casa, uh-huh, y que todos y cada uno de nosotros somos como la espiga de la planta en términos del grano que somos. Así es. Entonces, ¿cómo no poder integrar a través de estos mecanismos, de estos fundamentos, de estos conceptos, la experiencia de la unicidad entre los miembros de la familia dentro del sufismo, ¿no? Claro, dentro de la familia humana. Dentro de la familia humana. Porque esto con lo que arrancaste hoy hablando, es decir, la experiencia del giro con tu grupo, uh-huh, con tu tarika, uh-huh, te ofrece aspectos, uh-huh, pero luego lo llevas al exterior. Así es. ¿No? A tu cotidiano, con la gente que probablemente no conoce el sufismo, no tiene por qué conocerlo, pero lo experimentas con ellos. Sí. Es la experiencia del cotidiano. Así es. Entonces, por eso viene muy a cuento
el sufismo y este mensaje de la unicidad y la visión desde el corazón en una sociedad en donde estamos confrontándonos unos contra todos todo el tiempo por una diversidad de efectos y fenómenos que son causados por nuestra mente. Unos por un derrotero económico, otros por un derrotero político, otros por un derrotero religioso, otros simplemente porque creen que ellos son más importantes, son más grandes que todos los demás. Pero este mensaje de unicidad, de compasión amoroso, que resulta estar en la unicidad entre los hermanos de una familia humana, resulta ser muy importante. Muy actual, muy necesario, ¿no? Justamente, y eso es a lo que los estamos invitando, a que se adentren a esta posibilidad, conociendo un poco, quizá desde el intelecto, pero también desde la experiencia. ¿Por qué no? Porque esto se habla también del sufismo, y me gusta mucho esta imagen como un sabor. Es algo de lo que hablas porque lo probaste. Sí. Hay una metáfora muy bella en torno a esto de hablar del sufismo, sí, como algo que probaste, y entonces puedes hablar de su sabor, y es un sabor único. Hay una interpretación personal y es permitida, por supuesto es deseable, y hay una compartida. Sí. Eso es lo que es una situación de estoy aquí pero también estoy allá. Sí, estoy en simultáneo aquí. En simultáneo. Estoy conmigo pero estoy contigo. Sí. Y cómo se desdobla esta dualidad de la experiencia del yo. Esta es una lámina que representa precisamente a Jalaluddin Rumi, de Turquía. A ver si tenemos algunas fotogramas de ponle el santuario de Rumi en Turquía, para que vemos pues una remembranza de estos edificios de esa ciudad encantadora. Pero representar la dualidad del yo que cada quien debe y tiene que expresar, pero también al mismo tiempo el yo de la trascendencia. Uh-huh. Y uno no niega al otro. No, están en un matrimonio intenso, ¿no? Fíjate, Said, esta imagen del matrimonio, esta metáfora del matrimonio es bellísima. Sí. Hay una celebración que se da con motivo de la trascendencia que tiene el maestro Mevlana, sí, que conocemos como el Seviarus, sí, en castellano, Seviarus, sí, que justamente habla de una noche de bodas. Exacto. Él está mirando su trascendencia, su muerte, como eso, el momento de esa unión máxima en la que yo me voy a entregar a ese absoluto y él me va a recibir. Así es. ¿Sí? Es el alma, lo individual del particular con la totalidad. Y a esa es una boda mística. Una boda mística, completamente. Y justamente el Sema, que es la ceremonia del giro, también te permite tener esos pequeños atisbos de lo que será esa gran noche sagrada. Exacto. De hecho, cuando tomamos la mano, no sé si a ti te pasó, recibimos un anillo. Sí. Y de alguna manera un nombre. Y el que el sheikh te otorgue el anillo y el nombre es formar parte de lo que el anillo representa. Aquí lo muestro. En realidad es un círculo, pero también es una esfera. Exacto. Que no tiene ni principio ni fin. Entonces, en el momento que lo colocas en tu mano del corazón, en el dedo del corazón, estás aceptando la unión con el linaje, pero también la unión con la familia humana espiritual de todas las generaciones, pero también de todos los territorios del planeta. Sí. Es el sueño de Rumi al final. Sí, y por eso que Rumi en los últimos tiempos se ha vuelto también tan de moda, ¿no? ¿Por qué no decirlo así? Sí, ahí pero hay más láminas mientras. Por esta gran necesidad que tenemos de mirar al otro, sí, pero no solo de mirarlo, sino de compartir con el otro. Sí. De alguna manera reconocerte en el otro. Sí. Y en lo que tú eres, ¿no? Tampoco perderte. Hay una frase que me encanta del Mesneví, que además la va repitiendo en muchos momentos, que dice: toma tu cabeza entre tus manos, ¿no? Como refiriéndose, a ver,
Es cierto, podemos volar, podemos experimentar místicamente el corazón, pero estamos aquí y ahora. Claro. ¿No? También es una necesidad. ¿En qué momento estás de tu vida? ¿En qué país te toca vivir? ¿En qué situación política, económica, social, etcétera? No la pierdas, porque eso también eres tú. Claro. Y ahí es donde viene la gran batalla. Sí. Con todo aquello que tuviste, este atisbo. Sí, de la personalidad. Hay que ponerlo en práctica. Así es lo que te invita. Bueno, y de alguna manera esta expresión filosófica maravillosa de la unicidad está ocurriendo continuamente cuando tú te acercas a una tarika, cuando tú te acercas a una familia de linaje sufi, de todos los distintos linajes que han salido de Turquía, de Konya, para ir a otros lugares de la tierra, como también es el caso de México, donde han estado los Nashkevan, que tienen un atado verde, donde también estuvieron y están los Mevlevi, y donde también están los Yalbeti Yerraji. Así es. Cada una de estas familias hace su centro en Rumi y desde luego tienen una expresión tan particular, unos más en la danza, otros más en la sanación espiritual, otros más en la parte intelectual, pero no importando qué tipo de expresión tienen en particular cualquiera de estas familias, todos hacen conexión con el girador por excelencia, Jalaluddin Rumi. Sí, porque la expresión del giro es como si tuviéramos el corazón y fuera una... Yo me lo imagino como si se tratara de una bellota, ¿no? Está con una coraza muy fuerte, sí. Es natural. Y lo que hace el giro es moverlo y es irla abriendo para que ese corazón verdaderamente muestre su naturaleza. Brote. Su brote. Hay unas frases de Rumi que se volvió como una especie de los consejos de Rumi, así lo pueden encontrar por internet. Sí. Cari, no sé si me lo puedas poner. Es una presentación en PowerPoint que tenemos por ahí de los consejos de Rumi. Sí. Y bueno, es apenas una probadita, ¿no? De lo que, de toda esta enseñanza que él nos trae. Nos habla de esta necesidad de ser de una manera, pero de realmente de ser, ¿no? Esta cosa de la apariencia y demás que tan en nuestras sociedades, que no lo olvidemos, ¿sí? Porque también somos eso, pero hay otro ser, ¿no? Entonces muéstrate como eres y sé cómo te muestras. ¿Por qué no mantener esa coherencia o esa unidad del ser que eres, ¿no? Los 7 consejos. Sé como el río en generosidad y en ayuda. Así es. ¿No? Es una invitación a mí me parece como muy, muy hermosa. Sé como el sol en ternura y misericordia. Sé como la noche cubriendo los defectos de otros. Sé como un muerto en cólera e irritabilidad. Sé como la tierra en humildad y modestia. Sé como el mar en tolerancia. Sé visto como eres o sé como eres visto. Esta última frase me parece que engloba una gran actualidad, una necesidad de ser realmente aquello que somos. Y cuando hablaste de la remembranza, es justamente eso, este recuerdo de sí mismo, de quién realmente soy, y es la invitación que el sufismo hace desde sus diferentes vertientes, todo el tiempo. Que todas son completamente válidas, son un afluente de un mismo río, o son las ramas de un solo tronco, y pues todas conectan con este mensaje universal de recuperar el concepto de que somos parte de la vida humana y que ningún tronco es mejor ni mayor a otro, sino que son una expresión legítima del corazón del Creador a través de toda la semilla humana en diferentes épocas, en diferentes manifestaciones. Y esto es grandioso del mensaje de Rumi. Fíjate, recuerdo una anécdota, yo no la viví, me la cuentan los miembros de la tarika a la que pertenezco. En la década del 90 y no recuerdo exactamente el año, viene a México Sidki Osturun Shelevi,
sí. La conexión con Turquía, directa desde Mevlana. Viene a presenciar una ceremonia de giro en la Tarika de San Mateo Jalpa, a bendecir los psiques y demás. Y como parte de su estadio aquí en la ciudad, sí. Bueno, van a Teotihuacán. Sí. Y realmente él queda maravillado y entiende de alguna manera, en una frase que recordamos todos, el por qué este rosal, como él se refería a toda esta tradición de Mevlana, estaba floreciendo en México. Porque realmente lo que somos como país, como cuna de estas civilizaciones mesoamericanas tan fuertes, ahí está. Y entonces el que aparezca de pronto una tradición externa, en apariencia externa, ¿verdad? De otro país y demás, es simplemente reconectarte con esto que tú ya eres. Sí, porque al final es un peregrinaje. Es un peregrinaje total. Porque no puedes decirle extranjera. No. Porque ¿quién habita el lugar? ¿Quién habita el lugar si siempre estamos migrantes? Cuando alguien entiende que su lugar es peregrinar, entonces dime cuál es tu lugar. Exacto, todo cambia y la percepción que tengo del otro, que en este momento me toca vivir aquí, es otra. Nuestro Sheikh hablaba... Eso lo del giro, justamente. Dime cuál es tu lugar. ¿Es acaso este? También es allá y también es ahí. Siempre. Siempre, siempre. Hay una imagen que a mí me gusta mucho que daba nuestro Sheikh. Estás en una caravana. Sí. Vas en esa caravana todo el tiempo. Sí. Algunos entran, algunos salen, algunos cambian a lo mejor de postura, no sé, pero vas en esa caravana. Bueno, okay. Antes de ir al video, si lo quieres parar, Karina, y regresar, para que termines este concepto que me parece muy importante. Sí, es esta idea de que estamos en tránsito todo el tiempo. En un peregrinar. En un peregrinar. Entonces el aferrarte de pronto a un sitio, a una idea, a una creencia, de que Dios es así. Exacto. De que Dios es como esto, de que Dios X. Al final es una creencia se esfuma. Tan pronto se esfume quien lo diga y quien lo piense. Exacto. Tan pronto. En ese momento vuela. Así es. ¿No? Y así se convierte en nada. Otra. Se convierte en nada y llega otra. Y pueden llegar 50 otras y demás. Porque en realidad no son tantas, estamos en tránsito todo el tiempo, estamos en esta caravana que se mueve y que nos mueve a todos. Quiero compartir otra frase que también expresa muy bien como las épocas que tiene la persona en su momento cuando va creciendo. Cuando hay una fuerza inaudita, decía Rumi, yo quiero cambiar el mundo. Y uno se cree, otra vez, con una enorme capacidad, yo lo voy a cambiar, yo le voy a enseñar, yo le voy a guiar. Pero cuando uno encuentra esa conexión interior, entonces uno dice, mejor me voy a cambiar yo mismo. Y esta tarea se encuentra en el silencio interior. Entonces imagínate que cada quien se cambiara a sí mismo en su estado de unicidad, pues hacia afuera disminuirían mucho las confrontaciones. Sí, ya lo demás se da por añadidura. Así auténticamente. ¿Qué es la idea del rosal? Justamente, es decir, ¿qué flor, que es el perfume que cada alma de nuestra humanidad tenga, pudiera considerarse fuera del rosal? Ninguna. Toda es un jardín. Es un jardín de rosas. Hay un texto de otro maestro Derviche, si mal no recuerdo, es el Gulistán. Se me está yendo el autor, pero mi maestro me va a recordar este sábado. Pero es el Gulistán, que es el jardín de rosas, ¿no? Justamente es un texto en el que hace referencia a esto, metafóricamente, como justamente lo acabas de decir. Es estar en este estado todo el tiempo, en realidad, ¿no? Vamos a tener ahí la rosa de la semana, como parte de lo que vamos a estar, una de tus secciones. De las secciones, como vamos a estar estructurando el programa, va a ser una de esas, ¿no? Por eso me gustó mucho ponerle a una sección así, la rosa de la semana, porque en realidad es un jardín de rosas lo que tenemos todo el tiempo. Nosotros mismos somos parte de ese jardín. Y hay una parte en el Mesneví muy bella,
que dice, en el jardín de rosas todo es perfecto, porque hasta la basura que se genera es parte del jardín. Así es, esa putrefacción está considerada porque es el intercambio maravilloso para que vuelva a ser un nuevo orden. La putrefacción solamente anticipa una nueva combinación. Sí. Y esa nueva combinación es algo perfecto para algo que se renueva. Algo que se renueva todo el tiempo. Entonces no lo rechaza. No tienes por qué rechazar aquello que en su apariencia se muestra como negativo, como algo privativo. No estamos hablando de bueno y malo. Estamos hablando de un estado que va a cambiar. Hay otro cuento que habla de esto también cambiará, ¿no? Después hablaremos de ese cuento porque es un cuento bellísimo. De lo más negro, lo más desesperado, lo más adverso, eso también cambiará. Eso también cambiará, como tu mayor estado de alegría también. También cambiará. También cambiará. Será un estado. Tengo otra frase que dice, tu tarea no es buscar el amor, decía Rumi, sino buscar y encontrar las barreras dentro de ti mismo que has construido contra él. Exacto. El amor está ahí todo el tiempo. Ya subyace en tu corazón. Sí. El tema es de que uno se confunde y tú señalas a esa persona es mi amor. Ese es mi amor. Eso es mi amor. Cuando en realidad, si tú lo distingues en ti, ¿qué es el amor? Todo, sin distinción. Sin distinción. Eso, qué difícil es en una sociedad en la que te sientes todo el tiempo agredido. Sí. ¿No? En donde la agresión, decir esto es amor, me cuesta trabajo. Necesito una disciplina, que me discipline en el sentido más puro de la palabra, a que eso que está ocurriendo ahí verdaderamente yo lo vuelva una realidad. Parece como imposible y en muchas ocasiones realmente lo es porque nosotros así lo estamos viendo. Sí. Vamos a ir a el video antes de que tengamos oportunidad de escuchar cómo tienes estructurado el programa. Muy bien, gracias. Lo que hemos hecho en estos minutos, amigos, y que pues nosotros disfrutamos enormemente, es honrar la conexión con la línea de los maestros. Así es. Que han venido sosteniendo el linaje por generaciones y que de alguna manera llega vivo, llega vigente hasta nuestros días. Tú tomaste la mano de un sheikh, yo igual, otros igual, y eso hacen una conexión íntima con estos primeros momentos de la conexión con esta generación de buscadores de la remembranza. Así es. Ni siquiera dije un lugar, ni siquiera dije una persona, la remembranza. La remembranza. Que es un recuerdo de sí, como tú decías. Entonces, antes de preguntarte cómo va la experiencia tuya como, pues, creando espacios, porque habría que decirlo que también escribes, que también haces teatro, que también eres actriz, que además haces más cosas que también vale la pena que cuentes. No sé a qué horas porque ya no sé cuántos minutos llevamos. Que corramos este video. Es 1990 y ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Bueno, este es un video que se hizo a propósito de los 20 años. Ajá. Ya vamos a cumplir el año que viene 30 de la Tariqa, entonces este ya es viejito, vamos a decirlo así. Era el recordarnos, el no perder este pasado que nos construye todo el tiempo. Sí. Esto que van a ver ahí es justamente uno de los grandes textos de Rumi, donde invita ven, sí, quien quiera que seas. Sí. Lo que están viendo ahí en pantalla es la entrada que tenemos a nuestro lugar de trabajo. Un lugar con mucho bosque. Mucho bosque. Y decidimos poner esta primera parte de invitando, ¿no? Retomando las palabras del maestro de Mevlana, sí, en donde él habla de ser un adorador del fuego, sí, de ser cualquiera. En realidad esto no es privativo o es para alguien, no es para cualquiera, claro, auténticamente. Como yo decía hace un momento, incluso si no crees en nada, pues ven. Claro. No se pierde nada con sentir ese sabor, claro, porque esto es un sabor. Y como sabor es algo completamente personal y que tiene que ser probado. Sí.
aunque hayas roto tus votos un centenar de veces, cosa que nos pasa mucho, ¿no? Sí, como semillas mortales. Sí, todo el tiempo decimos, lo voy a hacer, me está faltando tiempo para meditar, esto no lo logré, no importa. Sí. Lo importante es no perder esa conexión. Sí. Esa es la invitación que se hace todo el tiempo. Entonces, bueno, este video recupera todo eso, ¿no? Que no lo olvidemos, porque como siempre ocurre, las situaciones de la vida misma de la ciudad a veces te meten en complicaciones y no vas a tu reunión del sábado. Sí. No pasa nada, ¿no? Ahí vemos algunas imágenes de lo que es el interior. Uh-huh. Hay algunas otras imágenes donde Tarika traducido es el lugar de trabajo, es como esta escuela. Esta escuela es de conocimiento. El espacio de transmitir. Sí, donde vas a estar. Partimos con Uspensky en esto porque también hay un trabajo que se inició con el Cuarto Camino. Y no hemos hablado de eso, pero que es... un viernes me invitas. Sí, no tenemos que hablar de eso, Said, porque mira, Gurdjieff. Párale ahí tantito. ¿No? Y mira, además con el sombrero de Astracán, que ahí está en otra imagen. Así es. Que es de la zona justamente del sur de Rusia, porque es Turquía, precisamente, porque es una frontera que lo regalan las montañas. Sí. La frontera son las montañas y el lugar en donde están los maestros son las cuevas, que de repente salen y comparten. Pero este personaje que estamos viendo acá es muy importante. Trae una enseñanza hacia Europa sobre los años 40, antes de la Segunda Guerra Mundial, y se hace rodear de las personas que lo escuchan, porque es muy efusivo, tiene una personalidad tremenda, George Ivanov Gurdjieff, y se hace una escuela en París, en Fontainebleau, afuera de París, y a partir de ahí empieza a regalar estas posibilidades de entender al ser humano y comprender su experiencia completamente diferentes de lo que se había escuchado durante los siglos en Europa, sí, porque nadie había sacado esta enseñanza al mundo. Sí, realmente Gurdjieff es este como punto de inflexión, sí, ¿no? Que encontramos en una figura enigmática, choque de conciencia completamente, y bueno, él nos empieza como a lanzar esto que está ocurriendo allá, o que ha ocurrido allá, sí, y a Europa, a Occidente. Y abre tantito la ventana. Es una ventanita, pero es una gran ventana, ¿no? Es la gran ventana. Insondable. Sí. Y Uspensky fue una de las personas que trabajó con él. Finalmente ellos se separan. Sí. Uspensky se va hacia Londres, bueno, sí, parte de la isla, Bretaña. Y el grupo de México, por ejemplo, está conectado con ese grupo en su inicio, ¿no? Con el grupo de Uspensky, por eso es que lo van a ver en este video. Sí. Pero bueno, estamos hablando de señorones, ¿no? No, pues son las cabezas de un mandato que Gurdjieff ha tenido que realizar, porque mira, ahí está justamente George Ivanov Gurdjieff, ahí están las danzas sagradas, que no son otra cosa más que romper la densidad de la linealidad de nuestra racionalidad, la recreación de las letras árabes también, que son las danzas. Este es College House, el lugar donde Uspensky va a estar en Inglaterra trabajando, y es el grupo de College un poco más hacia la década de los 90. Así es. Y el grupo mexicano estuvo ligado con esa antigua escuela, el antiguo vínculo con Gurdjieff. Exacto. Nos falta Madame de Salzman también, por ejemplo, sí. Y obviamente todo lo que ocurrió de las diferentes líneas de personas que estuvieron directamente con el maestro que es George Ivanov Gurdjieff. Sí, entonces, aquí está el Dr. Rolls. Dr. Rolls, él es, digamos, que se queda con este mandato, esta cabeza de la enseñanza, del Cuarto Camino. Ahí está Shankaracharya del Norte, sí. En fin, ahí se empiezan a mover todas estas conexiones, ¿no? Y de cabezas de linaje. Cabezas de linaje, y estamos hablando de la unidad todo el tiempo. En cualquiera de estas expresiones estamos hablando de la unidad. Sí. Algunos de los personajes que hacen esta conexión, que poco a poco van construyendo ese camino y por el cual vamos a llegar a México, ¿no? Sí. Esta es la importancia de este video de 20 años, ¿no? Retomar esas
ese recuerdo de todas esas personas que antecedieron a este grupo y por las cuales hoy podemos tener un espacio. Y bueno, Refugio Baikara, en fin. Todos ellos Meblevis. Todos ellos Meblevis, y de ellos vamos a hablar en algunos programas posteriores. Un grupo de estudio que estamos abriendo también con ese fin, para saber de dónde viene todo esto, porque de pronto es tanto, pero ¿cómo es que estamos hoy aquí? Eso me parece que es fundamental, ¿no? Hacer esta remembranza de nosotros mismos, pero también de todas estas cabezas, porque son las que nos constituyen ahora como lo que somos, como grupo, y la idea es que esto pues se siga fomentando, ¿no? Que ¿Cómo tienes pensado entonces la estructura del programa? Sí, la estructura va a tener una primera parte con una reflexión de alguno de los maestros espirituales de sufis, no solamente de Mevlana, podemos hablar de Hakim Sanay, Omar Khayyam, hay varios, ¿no? Rabia Alawiya, ¿no? Una mujer también, eso va a ser muy interesante. Es decir, literatura, filosofía. Sí, estas partes que son las que le van dando como esta profundidad para la cabeza, ¿no? Para el pensamiento. Luego vamos a hablar otra sección de Girando en el Semajane, justamente de lo que es propiamente la práctica del giro, ¿no? Detenernos a ver de qué se trata. Luego la rosa de la semana con algún tema de estudio particular. La misma rosa, hablar de la rosa, ¿no? ¿Qué significa para los Meblevis? Y finalmente, si me pueden poner noticias de la comunidad Al-Hub, ¿no? Que es una comunidad a la que ustedes pueden acceder, hay un botón ahí en Red Holística. Les pedimos que se den de alta para estar al pendiente de las noticias que vamos a tener aquí. Y vamos a tener una comunidad de trabajo, un grupo de trabajo. Tenemos un grupo constituido los sábados, donde se gira, pero para llegar a ese grupo hay que hacer un entrenamiento previo. Claro. Llamemos de entrenamiento, ¿no? Un acercamiento. Sí, yo diría una formación preliminar. Que tenga, pues obviamente, la cultura que está relacionada con la enseñanza, para que no sea completamente un choque de qué está pasando ahí, ¿no? Y también se convierte en un filtro, que me parece muy importante. Y justamente tenemos una reunión programada para el 18 de septiembre, muy próximamente, aquellos que quieran asistir, quieran acompañarnos, en Casa Amarilla, un espacio multidisciplinario que nos abre las puertas para tener esta primera convocatoria. Nos pueden buscar por Facebook, ¿no? Para darse de alta. Si les pedimos, si están interesados en asistir a esta reunión, bien que nos contacten por Facebook en Casa Amarilla Multidisciplina, o bien en el correo de circuloestudiosufi@gmail.com. Ese es nuestro correo de contacto, justamente para esta asistencia. Aquellos que se sientan con esta cosquilla por incorporarse quizá a los trabajos o ver de qué manera poder acceder, no solamente lo que vamos a estar trabajando aquí en el programa, sino llevarlo a algo más práctico. Esa sería la invitación a aquellos que así lo consideren. Y pues esas serán las secciones que tendremos, hablando del camino del derviche, que también es un camino pues largo. Es el camino del corazón, es el camino de la armonía, el camino del equilibrio, el camino del vacío también. Sí. Pues nos encantará el escucharte, el hacer conexión con esta fuerza espiritual tan antigua, ya vimos, y con este fundamento que también viene siendo la psicología de la geometría 9, que es el eneagrama. El eneagrama. Así es. Entonces esta geometría de los 3 trinos estará explicando muy bien que somos un fractal de la geometría del universo, porque somos geometría. Somos geometría. Ni siquiera el entender la geometría, ya eres geometría, aunque no te des cuenta. Sí, completamente, ya lo eres. Ya lo somos. Y es como estos fractales, ¿no? Un fractal que empieza acá, pero se va desdoblando y desdobla, es el todo. Así es. Es el todo, sí. Entonces, vean ustedes esta maravillosa fuente a diferentes fundamentos de escuelas muy antiguas que han venido mostrando
la efectividad de desdoblar también el intelecto y desde luego la capacidad de vincularnos con la vida. Algo que es interesante anotar es que la escuela de Gurdjieff detonó los pensadores de mayor capacidad intelectual en Europa al paso del tiempo, sí. Y que detonaron grandes hitos dentro de la literatura, la política, la ciencia, incluso la parte social, sostenidos precisamente en el fundamento del Cuarto Camino. Fíjate cómo transcurre, cómo se migra un personaje que estuvo allá con los maestros en Turquía, en la India y demás, que es ruso, y cómo llega a Europa a sembrar las semillas en el corazón y en la mente de una muy buena cantidad de personajes, y cómo estos despliegan este pensamiento ya en la sociedad. Es una fuente, y, sí. Y lo sigue siendo. Sí. Entonces, se hablará acá entonces de Cuarto Camino, de sufismo, del enneagrama y de esta expresión maravillosa de las tradiciones originarias de México. También haremos esa conexión que me parece fundamental, porque estamos aquí, pero no solo por eso, sino porque también hay una serie de conexiones que, como tú lo decías en un principio, no son gratuitas, es que es la unidad en su expresión más Si es del corazón y es auténtica, entonces hacemos unidad en el tronco de la vida. Así es. En el tronco de la paz, en el tronco de la armonía, en el tronco del amor, en el tronco de la conciencia, de la familia humana. ¿Quién pudiera no formar parte de un rosal si es una rosa? Nadie. Y quien lo quisiera proclamar de otra manera, entonces no es rosal, entonces es una piedrita, bueno, qué sé yo. Tengo un regalo para ti y para todos, porque quiero compartir una parte que no se conoce mucho, que también no me gusta contarla mucho, pero viene a cuento, en donde vamos a los videos de cuando en una de mis experiencias, de mis visiones, de mis ensueños, yo me vi recorriendo con las tradiciones de diversas religiones, pero curiosamente me vi hace más o menos unos 30 años, ahora tengo 60 casi, con los personajes emplumados, y después me vine enterando que pues eran las personas que representaban la tradición espiritual de México, y donde las encontré de una manera particularmente fuerte pues era en el Zócalo, en el Templo Mayor, indagando, porque desde muy chico estuve en escuelas filosóficas, pues hice contacto con una anciana, Guadalupe Jiménez Sanabria, la nanita, y pues desde que yo le conté mi visión de que podríamos hacer un peregrinaje, varias tradiciones del mundo, porque no eran las tradiciones de México, eran las tradiciones del planeta, y que yo en la visión tenía muy claro de invitar y convocar. Después, cuando yo le llevo el proyecto, me dice, no solamente quiero estar a la cabeza de esa convocatoria, sino ser la guía espiritual del peregrinaje. Se le llamó en aquel entonces la Caminata por la Unidad y la Paz de México y del mundo. Así fue la caminata. Y en esa caminata llegaron krishnas, sufis, obviamente los danzantes concheros, cristianos de diferentes denominaciones, y en esa convocatoria, ese 21 de marzo de 1992, conocí a los sufis. Llegaban de negro y sus gorros, y ahí llegó el Sheikh Yassin Burham, que después sería mi Sheikh. Claro. Me llamó tanto la atención su fortaleza, su autenticidad, desde luego otras tradiciones, pero la alegría y la fuerza espiritual de los danzantes mexicas. Azteca Mexica es el grupo de danza que hasta la fecha es mi grupo de danza. Insignias aztecas. Cuando muere Anita, uno de los regalos más maravillosos que tuvo lugar es concederme ser guardián del fuego que ella encendiera cuando nosotros
convocamos la fundación de Cali Mexico como grupo cultural, el cual fue un proyecto que le dio continuidad a esa caminata. Si no hubiéramos tenido esa caminata, no se hubiera fundado la Casa México o Casa Mexico, porque Nanita me decía, oye hijito, pues algunos tienen sus casas y la de México, ¿dónde está? Y le dije, Nanita, yo dedicaré toda mi vida a que pudiera tener México una casa espiritual. Y me dice, pues cuenta con ello. Entonces, teniendo ese respaldo de Nanita, después de la caminata se fundó la Red de Conciencia, la Red Luz, que después tuve pues esta experiencia para unirla a la fuerza de Ricardo Campo, que también la convocara en aquel entonces, y se convocó la apertura de Cali Mexico, y el video que vamos a ver desde ese momento es en donde están convocados la cabeza de los linajes de las tradiciones espirituales del mundo, cumpliendo esa visión, en una casona en San Ángel, en Desierto de los Leones. El fuego espiritual lo lleva esta anciana, Nanita, con su grupo de danza, se prepara un pebetero, y lo que vamos a ver son los instantes del peregrinaje donde están formadas todas las tradiciones, y ahí justamente aparece el Sheikh Yassin Burhan. Y lo que vamos a ver ahora es justamente ese momento. Vamos a ver. Ahí están los ahumadores, están las ahumadoras del grupo de danza. Ahí estoy tocando el caracol, el atecocoli. Hermoso. Sí. Están los cantos. Claro. En esta tierra hay conformidad. Exacto. Ahí está la tea que trae Willy Yáñez. Ahorita regresamos porque el video dura unos segunditos. Claro. Estamos hablando de 25. Hace 26 años. Del 93. Para acá, sí. Es una maravilla. Y el que está de negro aquí es el Sheikh Yassin Burhan. Aquí está el del gorrito. Párale. Es que se zafa. Aquí está. Ese es. Si le pones la tecla de espacio, se detiene. Es casi aquí. Un poquito después, vuélvele. Aquí estoy, un servidor. Aquí está Willy Yáñez. Aquí está un sheikh. Ahí. Exacto. Ahí está Yassin Burhan. Al frente viene con un asistente, seguramente. No, es un sheikh de la tradición hindú. Así es. Que con el paso del tiempo, al invitarlo a las asambleas para la formación de Cali Mexico, pues tiene lugar el que hayamos estado reunidos. Voló, mira, este es el momento del encendido de este fuego de Cali Mexico. Sí, porque lo están encendiendo las tradiciones de diferentes lugares del mundo. Esos 13 fuegos lo enciende Nanita, pero también los encienden los otros grupos de tradición. Ahí está un gran hermano Talle, Marco Antonio Bárcenas. Nanita es la que tiene esta T encendida, esta, y se encienden 13 luces. Mira, aquí está chaparrita su mano, así es. Y es Nanita, Guadalupe Jiménez, Nanita, qué maravilla. Allá la veo ahí. Ahí está con la cinta blanca. Ahí está Yassin. Yassin Burhan, ahí está. Este es Domingo Díaz Porta, es decir, la expresión espiritual de aquel entonces está reunida ahí. Y es tan simbólico porque es ahí está Nanita. Este fuego compartido. Es un fuego central. Sí. Que hermana las diferentes manifestaciones espirituales del mundo. Yo adrede de que se me hacía muy importante en mi visión que hubiera las personas de naranja. Después supe que eran la tradición budista. Y busqué a Mary Sloan, que en ese entonces su hija había fundado Casa Tíbet, Nueva York. Y me reunía con ella en una casona maravillosa en San Ángel, precisamente en el
la calle de Altavista, en una de sus calles paralelas, y a su casa llegaban los embajadores y los ministerios de la India a su casa a tomarte, y me decía: vente para que conozcas a los representantes de la India, porque quiero que le entregues este mensaje para que vaya al Dalai Lama. Y llegó ese mensaje, y vino un geshe que en ese entonces se convirtió en el secretario del Dalai Lama, y él justamente voló de Dharamsala, porque allá están los espacios del Tíbet cuando es expulsado, y llegó directamente. Meres Lom fue por él al aeropuerto para estar presente en la ceremonia. Entonces había linaje de la India, linaje del Tíbet, linaje obviamente de Turquía a través de Sheikh Yassin Burham, los linajes de México, también del sur de México, del norte de México había un Wirrárica, y esa fue de alguna manera para mí una representación de haber cumplido esa visión. Y de ese entonces acá han sido 26 años o más dedicados a cumplir el mensaje de Rumi, justamente. Sí, exacto. Que es, si tú tienes esta forma de revisar lo que está ahí en ese mensaje, es justamente el mensaje de Kali Mexico, exactamente un mensaje de unidad, porque a lo largo de estos años se ha de alguna manera por qué Kali Mexico no se define como tolteca, mexica, azteca o lo que sea, porque ese no es el sentido de Kali Mexico, sino la unicidad de todas las expresiones de la sabiduría ancestral de los pueblos de México, en conexión con los pueblos del mundo. Sí, y es un mensaje de unidad total, ¿no? En donde el tema del lenguaje, la forma de expresión o la situación física no tienen nada que ver. Son expresiones físicas del exterior. Lo que está dentro, esa semilla, y el corazón, eso es lo que da la unidad. Pues yo te agradezco que me has permitido el compartir yo te agradezco, eso es un regalo enorme, anécdota, porque viendo videos hermosos de mucha historia y que dan cuenta de tradiciones que siguen dando fruto, ¿no? Precisamente Anne Evelyn nos está viendo desde San Antonio, que está en nuestros grupos de la tradición hermética. Te mandamos saludos, Anne, desde aquí, desde saludos, así es. Pues ahí está esta tarea tan importante del camino de la unidad, el camino del amor, el camino de la armonía, y desearte pues el mayor de los éxitos en esta tarea tan importante que te asumes a partir de hoy, y pues te deseamos lo mejor aquí en Mundo Holístico. No, muchísimas gracias. De verdad he encontrado aquí una casa, realmente. Si estamos hablando de unidad, bueno, pues esta es una casa de unidad, sin duda. Yo agradezco de veras el espacio, de todo corazón. Creo que es un momento de reflexión muy importante para la Tarika de la que pertenezco, y abrirnos con este corazón tan grande que se ha venido generando ya a 30 años. El año que viene cumplimos 30 años, entonces esto es apenas una expresión muy humilde de querer compartir. Claro. Así es. Y pues no enloquecer el espacio, ¿no? De eso se trata, fortalecer esta escuela del sufismo Mevlevi, a partir del nombre de Mevlana, obviamente por eso se llama Mevlevi. Así es. Dicen que es la conexión más directa, pero bueno, ya quedamos que todas son directas, y que a través de ti podamos ir tejiendo pues una serie de iniciativas para preparar en adelante pues varias cosas. Así es, los invitamos a seguirnos, y mil gracias. No, gracias a ti, y bueno, nos despedimos deseando la mayor armonía. Y ¿dónde podemos hacer contacto contigo? De manera, ¿has abierto un correo? Sí. ¿Cómo hacen contacto contigo? Sí, estamos, el espacio donde vamos a tener este grupo de trabajo es Casa Amarilla Multidisciplina. Por redes sociales, por Facebook, nos puedes encontrar así como Casa Amarilla Multidisciplina. Y voy a repetir, el correo electrónico es circuloestudiosufi@gmail.com.
quienes quieran asistir a esta reunión. Sí, aquí está. Aquí lo tenemos. Una reunión con la que estamos abriendo justamente para conocernos, para compartir un poco más. Y de la casa a la puerta. Así es. Este 18 de septiembre del 19. Muy bienvenidos. Hacer contacto primero con nosotros ya para ver las cuestiones de los pormenores. Y aquí mismo nos enterarás de cómo participar en el apoyo a esta familia wixárika, que sí. es toda una comunidad, y participar ahí, ¿no? Sí, también hay una conexión muy grande que se ha hecho también con los compañeros hermanos Huirras, ¿no? Uh-huh. A partir del abuelo Esteban, uh-huh. Que en algún momento vendrá también, claro, ¿no? Sí. Ya le estaremos invitando. Tuvimos la oportunidad hace unos meses de estar en su comunidad en Peyotán. Sí. Fue una experiencia maravillosa, es subir la montaña, la sierra de Nayarita, sí. Estar en un caligüey, sí. Asistiendo a una ceremonia, sí. Con otros maracames, con él mismo que es maracame también. Fue una experiencia muy, muy hermosa que queremos seguir repitiendo. Y además el apoyo a la comunidad, ¿no? También está otra parte, la parte del cotidiano, llevar sí. Este apoyo. Fue bello llevar, por ejemplo, las mujeres que siguen realizando el trabajo de Shakira, por supuesto, pero también sus vestidos, llevar bies, tela, demás, es una maravilla. Compartir con ellos no solamente el aspecto ritual, sino el aspecto de su vida, ¿no? De pronto ponerse a tortear ahí con ellas, ¿no? Es una maravilla, realmente uno llega con toda esa energía de la montaña, de lo que ves, de la gente, es maravilloso. Entonces esa conexión con los compañeros wixárikas ahí está también. Y también en Red Holística tenemos un botón justamente para esta comunidad. Si vayan a redholística.com, ahí está un botón tanto para el esfuerzo de esta estrategia de apoyo a la comunidad wixárika, y el otro que es la comunidad Sufí Mevlevi. Así es. Ahí Lupita estará subiendo. Dice Anne Evelyn en inglés: Sufi practice focuses on renunciation of worldly things, purification of the soul and mystical contemplation. Sufi is known Tasawwuf. Y traducido, Anne nos dice, el sufismo es una práctica que se enfoca en la renunciación a las cosas mundanas y es la vía de la purificación del alma y la contemplación mística. En sufismo se conoce como tasawwuf, de lo que hablamos justamente. Ese camino es ese. Gracias, Evelyn, por estos conceptos. Maribel Alonso, saludos. Gerardo, muchas gracias. Y pues ahí está esta semilla que sembramos hoy de este programa sobre sufismo. Ya llevamos prácticamente hora 15, casi hora y media. Ya muchas lo decían, gracias. Que bueno, una hora de programa. Son 8:38. Es que iniciamos tarde. Sí, iniciamos tarde, pero vamos a una hora ya. Bueno, pues salam aleikum. Aleikum assalam. Gracias, Lupita, por estar aquí en Mundo Holístico y pues que nos traigas los viernes un poquito de esta conexión con esta fuente inagotable de gracia, precisamente. Así es, inshallah. Inshallah. Gracias. Gracias a Karina, los controles técnicos. Gracias. A Rose por allá. Gracias. 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 Nos vemos.